Vamos a arrancar ahora con la charla de economía. Estamos en comunicación telefónica ya con nuestro profe de economía, el contador, el señor profesor Luis Laferri. Buenas tardes, Luis. Buenas, Genaro. Bien, bueno, ¿cómo te trata el clima por ahí? ¿Se bajó el calor? ¿Hace mucho calor? ¿Cómo está por allá? No, el clima está lindo, muy lindo. Dentro de todo, Bien. Bueno, por lo menos podemos disfrutar de eso. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de economía entonces, vamos a hablar un poquito de la realidad país. ¿Algo para contarnos de lo que sucedió ayer en Diputados? Y la verdad que una indignación y una bronca fenomenal. Me gustaría, en todo caso, comentarte lo que te había anticipado, porque esto es parte de eso que yo llamo saqueo, ¿no? Porque nosotros decimos, un punto de vista económico, es decir, cómo producimos y distribuimos los bienes y servicios que necesitamos para la vida. Y bueno, ahí nosotros tenemos que decir, Argentina produce mucho. El tema es qué produce y después cómo se distribuye. Y eso tiene que ver, bueno, primero con nuestra riqueza fenomenal, pero como territorio y con condiciones, ¿no es cierto?, para generar bienes y servicios, pero nuestra pobreza inédita por la cantidad de hogares y de gente viviendo en esa situación. Y eso tiene que ver, digamos, no tiene que ver ni con el clima, ni con las características de la riqueza naturales que tenemos, sino porque existe un modelo económico-social que yo llamo neocolonial porque no lo definimos los argentinos. Hace mucho que ni siquiera los partidos políticos hablan de proyecto nacional, ni de propuestas de país, ¿no es cierto? Sino que es un modelo que está definido por los sectores más concentrados del capital a nivel mundial. Y yo le llamo de un modelo extractivista que es de depredación y de saqueo. De depredación, bueno, por lo que significa en cuanto a destrucción del territorio, la contaminación del ambiente, por las principales actividades que se han priorizado en lo que va de este siglo, y de saqueo porque, bueno, toda esa destrucción y contaminación no se hace para mejorar las condiciones de vida, sino para llevar la riqueza afuera. Es decir, nosotros somos un país que siempre dijimos históricamente inmensamente rico, pero somos también inmensamente saqueados. Y yo quería señalar así muy breve las dos vías con las cuales nosotros sufrimos ese saqueo. Uno es el saqueo material, o sea, cómo se llevan partes importantes de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes, y cómo se llevan los recursos financieros. Entonces, esas son las dos grandes patas del saqueo, que hacen de que nosotros, en lugar de vivir como, no digo como reyes o como duques, pero con 47 millones de personas sobre 8.200 millones que viven en el planeta y con un territorio que es uno de los más privilegiados del mundo, tendríamos que vivir bien, ¿no? Pero somos saqueados. Y ese saqueo material tiene que ver con que, si bien se gozó en los años 90 del siglo pasado, se desplegó este modelo a lo largo del siglo XXI con 3 o 4 sectores que son un poco la niña mimada de las políticas de los distintos gobiernos. Lo que yo llamo el sector de los agronegocios, es decir, la producción masiva o la monoproducción de transgénicos que han ocupado 2/3 de la superficie cultivable de la Argentina por uso masivo de agrotóxicos y que están eliminando no solamente las producciones alternativas que pueden servir para alimentar a la población, sino también eliminando la vida que hay en el territorio y contaminando el territorio. Esos son los agronegocios. Pero también se promovió, se elaboró la legislación en los años 90, pero se desplegó totalmente con los primeros gobiernos en este siglo, el gobierno de Kirchner, la megaminería, que es una forma de producción mineral que, bueno, que es mucho más agresiva que la minería tradicional, donde se vuelan montañas con dinamita, se contaminan después para separar la parte que interesa, ¿no es cierto?, los minerales que interesan con uso de cianuro y contaminando el nacimiento, los cursos de los ríos que llegan a la parte del territorio, y dejan, bueno, territorio arrasado, y la extracción de gas y petróleo, en especial desde que empezó el fracking con el gobierno de Cristina Kirchner, que trajo a Chevron y empezó con una técnica que es una de las más contaminantes del mundo, donde prácticamente no queda posibilidad de vida en la zona donde se practica el fracking, porque bueno, se contaminan todos los acuíferos. Entonces, toda esa producción que se hace, que va afectando la posibilidad de reponer esos mismos recursos. En términos históricos, por ejemplo, en los agronegocios nosotros estamos destruyendo el suelo fértil de la Argentina, estamos sacando nutrientes y no estamos reponiendo más que 1/3 de lo que se saca, es decir, estamos empobreciendo
la tierra, y eso lleva cientos de años para recuperarse. La megaminería, lo dicen las mismas empresas megamineras, los folletos que tienen para distribuir, para difundir, ¿no es cierto?, y propagandizar su actividad, y esta actividad, bueno, que significa sacar esos recursos minerales que se formaron a lo largo de 8 y 12 millones de años, entre 12 y 8 millones de años, lo sacan en 10, 17, 20 años y no se van a recuperar más, obviamente no lo vamos a ver más, contaminando todo. Eso es lo que nosotros decimos extractivismo, porque no es transformación de algo, sino es extracción directamente, pero depredador porque no se vuelven a recuperar. Y el caso de petróleo y gas con el fracking es lo mismo. El fracking es una forma de extraer petróleo que, bueno, con acción vertical hacia el subsuelo y después horizontal en la roca madre se vuela por presión de agua, donde se vuelca en cada pozo alrededor de 20 millones de litros con 600 contaminantes para separar después el gas que pueda fluir hacia arriba. Y eso son, lo que digo, extractivismo depredador. Pero todo se hace para llevar el grueso de esos recursos afuera. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora desde el Estado? Que dicen que el Estado no sirve, sí, pero sirve para financiar, por ejemplo, las obras de gasoducto que va a llevar de Vaca Muerta a los puertos, para que después eso se vaya en buque al exterior. Es decir, que nosotros creemos que nuestros recursos pero se van afuera, y creemos que exportamos, pero no lo hacemos los argentinos, lo hacen empresas extranjeras, que no solamente se llevan los recursos, sino que se llevan los dólares que contienen y se llevan la ganancia. Entonces, esto es un proceso de saqueo permanente que hemos estado sufriendo en las últimas décadas y que explica por qué, primero, estamos cada vez más contaminados, pero por qué esto no va a repercutir ni siquiera en el futuro, porque cada vez estamos dejando menos posibilidades de explotar nuestros recursos. Pero después está el saqueo financiero, o sea, en la medida que se está haciendo este proceso concentrado en estas actividades extractivistas, nosotros estamos perdiendo gran parte de o la mayor parte, o casi todas, las divisas que se pueden generar con las exportaciones. Porque esas divisas que se generan con las exportaciones, en principio deberían servir para cubrir las importaciones. Pero resulta que, además de cubrir las importaciones, tenemos que cubrir todo lo que se van, todos los dólares que se van, que se generan y se concentran en un sector muy reducido, las grandes corporaciones que dominan el mercado, que ganan en pesos acá adentro, pero para esos pesos se los llevan afuera y se los llevárselo en plata dura, ¿no? En dólares. Entonces, bueno, los dólares no alcanza. Y cuando los dólares no alcanzan, lo que se hace es que el Estado, que está tan vapuleado también, se va endeudando para mantener esa fluidez de dólares baratos para que los saqueadores se vayan llevando esos dólares. Pero además hay otro negocio fenomenal, que es lo que se llama la bicicleta financiera, que quizás vos alguna vez, si estudiaste economía, porque no sé cómo hiciste para probar, en la época de Martínez Llegó y Cavallo, se hacía esa bicicleta financiera porque se ponía un dólar barato y el mismo gobierno decía que lo iba a mantener durante un año a niveles muy bajos, y la inflación era altísima. El dólar se evaluaba, por ejemplo, un 10%, la inflación un 100%, entonces el que traía los dólares y le ponía interés, ganaban hinchada de plata en pesos, y después se compraban los dólares baratos. Es decir, obtenían un rendimiento que no se lograba en ningún lugar del mundo, claro. Pero después había que tener esos dólares baratos para dárselo. Para eso el Estado se endeudaba, hasta que, bueno, nos daba más y explotaba. Esto es un ciclo. Entonces, esta forma de concentración y de saqueo fue llevando a lo que se llama la fuga de capitales, la fuga masiva de capitales. Entonces, esa fuga masiva de capitales no se puede cubrir solamente con los dólares de exportación o con el saldo de la balanza comercial. Entonces, el Estado se va endeudando. Y al endeudarse, no se endeuda gratuitamente, tiene que pagar intereses. Y ese pago de intereses tiene mucho que ver con el déficit creciente que tiene el Estado. Y que muchas veces se dice, bueno, el déficit del Estado es por el gasto público, gasto social, pero no, tiene que ver con este mecanismo perverso, ¿no? Esto es un poco lo que fue dando como contrapartida que la sociedad sigue empobreciendo a pesar de que tenemos un territorio rico, y el Estado, en lugar de ir mejorando las condiciones de vida, iba haciendo cada vez más ajustes para cumplir con esta función de abastecer de dólares baratos a los basureros y de pagar una deuda pública que estuvo investigada y que se demostró en su origen que fue fraudulenta. Yo no sé si recordás que, bueno, al inicio de la dictadura, la Argentina debía alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares, y hoy debe 480.000 millones de dólares. O sea,
la deuda se multiplicó por más de 53 veces. Pero el origen fue fraudulento y todo lo que se hizo después no se puede corregir porque lo que tiene un origen nulo, ilegal, ilícito, no puede ser convalidado por ninguna otra renegociación. Pero acá, bueno, el Congreso nunca se puso los pantalones y a cumplir con su función y a defender los intereses de la sociedad, y así estamos, ¿no? Y como los gobiernos no pueden resolver los problemas esenciales, porque los gobiernos están convalidando este modelo de saqueo y depredación, entonces se van desgastando, no duran demasiado, van llegando, tienen que cumplir una función bastante complicada, ¿no? Es decir, mantener este modelo para los que nos saquean y tratar de mantener el consenso. Bueno, no lo pueden lograr y entonces viene la votación y votan por la oposición. Y la oposición termina haciendo lo mismo hasta que se desgasta y viene la votación y así ha sido hasta que, bueno, en la última elección, que el pueblo dijo, bueno, vamos, parece algún candidato que no va a ser más de lo mismo. Bueno, lamentablemente empezó a ser peor de lo mismo. Esto es lo que yo he llamado en otra oportunidad el plan masacre, ¿no? Porque ha llevado mucho más a fondo este extractivismo depredador en términos materiales, porque aprobó un régimen de incentivos para las grandes inversiones, donde los capitales que vengan con 200 millones de dólares o más pueden llevarse lo que quieren y no tienen ningún tipo de traba, de obstáculo, aunque contaminen, aunque dejen un pueblo sin agua, aunque le saquen energía, aunque envenenen. Esto es un extractivismo llevado al máximo, a lo que yo digo masacre, llevar esto al fondo. El tema de la hidrovía, que es un poco lo que nos está movilizando hoy, que todo el sistema de acuífero de los ríos Paraguay-Paraná, uno de los humedales más importantes del planeta, que cumplen múltiples y esenciales funciones para la vida, bueno, está queriendo ser, además de privatizado, tranquilizado, está haciendo con un proyecto que plantea profundizar el dragado, es decir, hacer 3 o 4 metros más profundo a lo largo, a lo ancho de 120 metros, a lo largo de 600 kilómetros, lo cual es un crimen gigantesco ambiental, porque quieren adaptar el río a la entrada de buques de ultramar. ¿Para qué? Bueno, para sacar los recursos más baratos a costa de destruir esta inmensa riqueza gigantesca que tenemos. Esto es, por un lado, lo que digo, una de las patas del saqueo, y que felizmente el pueblo está despertando, porque cada vez son más la cantidad de pueblos que están alertándose y que están acompañando esta gran patriada que es remar contra corriente, donde han venido compañeros que han bajado de Formosa, remando por el río, pasaron el domingo por Paraná y fue la verdad que fue un hecho emocionante, grandioso, histórico, como la emoción, ¿no? de recibir a estos remeros que lo hacen para llamar la atención y para defender el río, los humedales y la soberanía, y que bueno, ahora van en rumbo a Rosario, que van a llegar el sábado, pero el pueblo se está despertando, está entendiendo lo que significa esto, ¿no? Pero por otro lado tenemos algo que vos me señalaste al principio, ¿no? Que pasó ayer, el saqueo financiero, cómo con ese gran mecanismo de la usura traen recursos, traen dólares, compran pesos y los ponen en interés. El dólar se mantiene barato, pero el gobierno se los garantiza. El interés que se le paga es más caro porque el gobierno lo está pagando, y hacen una diferencia. El año pasado, el año 2024, pleno año del nuevo gobierno, ganaron 40% en dólares, sin hacer nada, simplemente porque existe un Estado que le está garantizando eso, 40% en dólares. Claro, ganan en pesos, pero al cambiarlo en dólares ganan 40% y se lo llevan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos exportaciones muy buenas, nos estamos endeudando, pero no hay dólares en el Banco Central. Seguimos teniendo, ¿por qué? ¿Y por qué viene ahora el tema este? Bueno, porque no hay dólares en el Banco Central y el gobierno le cuesta mantenerlo barato, porque el gobierno es el que provee los dólares baratos, ¿no? Entonces ya no consigue que le presten y ahora acude al Fondo Monetario de nuevo, como lo hizo Macri en su tiempo, que consiguió un financiamiento para su campaña de 40.000 millones de dólares, que tuvieron que pagarlo entre todos después, ¿no? Era para que suba en capitales y para que dure el dólar barato y no haya inflación. Acá también mantienen inflación a costa de mantener el dólar barato, y lo que falta ahora son dólares, porque los especuladores se los llevan. Y ahora están negociando con el fondo un nuevo préstamo, donde el fondo le va a prestar para que le paguemos parte del capital, para que le paguemos los intereses, y encima va a dar una diferencia en dólares que van a ir al Banco Central para que siga el Banco Central alimentando esta bicicleta financiera por lo menos hasta las elecciones.
porque ellos pretenden que si ganan las elecciones, este proceso de entrega de nuestra soberanía, bueno, no va a tener casi freno, límite u obstáculo. Y lo más grave de todo, bueno, acá hay dos cosas graves, ¿no? Que esos dólares que se va a recibir, aparentemente no se sabe bien los números, ¿no? Lo recibiría el gobierno para fortalecer la reserva del Banco Central, entre comillas, es para que el Banco Central pueda seguir entregando dólares baratos, ¿no? Manteniendo esta ficción, hasta las elecciones por lo menos, pero el mecanismo es que cambian lo que el Banco Central tiene del gobierno, que son títulos que son intransferibles. El propio presidente ha dicho que esos títulos son papelitos de colores que no sirven. Y si son papelitos de colores que no sirven, ¿por qué? Y porque el Estado Nacional, el Tesoro, le debe al Banco Central esos papelitos. Y esa deuda siempre ha sido históricamente una deuda que se devuelve, no se devuelve, es en pesos, no debe interés, nada. Y ahora se va a cambiar por una deuda con el Fondo Monetario en dólares y pagando intereses. Es decir, es una locura. ¿Para qué se hace eso? Para traer esos dólares para que los especuladores se los lleven barato. Es tal la gravedad de este problema que se están ocultando que además el gobierno dispone por un decreto de necesidad de urgencia aprobar un acuerdo con el fondo, lo cual es absolutamente inconstitucional, y el fondo le dice, bueno, pero por lo menos háganlo aprobar por el Congreso, y lo mandan a diputados, y diputados sin conocer, porque ni siquiera el gobierno le da los detalles de qué se trata, cuántos dólares se van a recibir, en qué plazo, cuántos se van a devolver, con qué condicionamientos se va a tener que recibir eso, cuántos dólares van a hacer, a dónde van a ir esos dólares. Es decir, la Cámara de Diputados, en un proceso que no se vio nunca en la historia, votó sin saber, se le firmó un cheque en blanco a un personaje que está dispuesto a entregar el país, la soberanía, la familia, a los argentinos, a los extranjeros, le firmó un cheque en blanco. Es decir, es una locura inédita y es una posibilidad que yo agradezco que me den para llamar la atención a través de los pocos medios que uno dispone para señalar a la sociedad que este proceso no va a terminar con buenos resultados, como piensan algunos que todavía tienen aspiraciones de que hay que hacer esfuerzos para mejorar, porque este plan masacre profundiza y multiplica las dos formas de saqueo que estamos sufriendo los argentinos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y yo lo digo siempre acá, ¿no es cierto? O los argentinos nos decidimos a participar y a ser nosotros protagonistas de nuestro presente, de nuestro futuro, de nuestro destino, para poder cambiar el rumbo, para poder frenar el plan masacre, o de lo contrario, en esto no hay magia, ni siquiera la posibilidad de ser un adivino. ¿Por qué? Porque son tendencias irreversibles. Si nosotros dejamos que esto siga, nosotros vamos a ser abismo, no tenemos futuro. Y esto es un poco el llamado. Podemos, por supuesto, cambiar la realidad, porque todavía tenemos condiciones, todavía tenemos recursos, todavía tenemos elementos para cambiarlo, pero si la sociedad no despierta, los que están gobernando para el poder económico y financiero mundial, para saquearnos, porque han determinado que somos territorio de sacrificio, que sobramos, para ellos sobramos población, pero les faltan recursos, y ellos han dicho abiertamente, si los recursos son necesarios para ellos, son de ellos. Y nosotros, en lugar de defenderlo, como lo defendieron nuestros próceres en la guerra de la independencia, cuando nos hicieron realmente país independiente, estamos tirando por la borda todo eso y estamos diciendo no nos interesa ni el presente ni el futuro de nuestras generaciones. Vamos a dejar que nos saquen, que nos roben. Y bueno, yo voy a seguir luchando como siempre y aprovechando estos espacios que nos dan estos periodistas, bueno, que uno valora tanto, esos amigos, conocidos o sufridos de salud, ¿no? Que nos permiten por lo menos aportar esta pequeña información para la toma de conciencia. Por favor, muchas gracias, el honor es nuestro. Te mando un abrazo grande y nos vamos a encontrar la semana que viene nuevamente. Cómo no, Senado. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Luis Ferrier con nosotros en la sección de economía.